Me llamo Rosaura. Tenía 63 años cuando la policía me sacó de mi propia casa. No me preguntaron nada. No me ofrecieron siquiera una silla mientras revisaban los documentos. Me hicieron esperar en la acera, bajo el sol, como si yo fuera una extraña. Mi hija, Stephanie, estaba en la ventana, con los brazos cruzados y la mirada dura. Fabiano, su marido, ni se asomó. Y mi nieta, Milena, miraba desde la reja del jardín, con los ojos grandes, llenos de confusión. Cuando uno de los agentes me pidió que entregara las llaves, las saqué del bolsillo lentamente. No dije una palabra, ni una. Me temblaban los dedos, pero no lloré. Apreté la mandíbula y caminé despacio hacia la vereda. Una vecina cerró la cortina con prisa. Otra fingió que no me conocía. Y ahí me quedé, de pie, con mi bolsita de mercado, una foto doblada en el bolsillo interno del abrigo y el eco de mi propia respiración como único testigo de todo lo que había dado, para terminar siendo un problema legal. Esa noche dormí en el sofá de la casa de Nalva, mi amiga de toda la vida. Ella me ofreció su cama, pero no acepté. Me quedé ahí, sentada, mirando el ventilador del techo girar. No podía dejar de pensar en el ruido de las botas de los policías entrando al comedor. El mismo comedor donde yo solía servir pastel de yuca los domingos. Donde colgué un reloj de pared que nunca dejó de funcionar. Me dolía más el silencio de Stephanie que cualquier otra cosa. Su frialdad, su forma de evitar mi mirada, como si yo hubiera hecho algo terrible. Cuando lo único que hice fue transferirle la casa para que no tuviera que preocuparse si algo me pasaba. Lo hice por amor, por confianza. Y ahora era yo la que estaba en la calle. Esa madrugada, en el silencio de la sala, abrí mi bolso y saqué la foto que siempre llevo. Ahí estábamos las dos. Ella con 6 años, yo con las manos manchadas de yeso porque había estado ayudando a levantar una pared en el patio. La casa la construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, trabajando de costurera, de ayudante de cocina, de niñera. Comía pan con margarina para ahorrar. Dormía con la ropa de trabajar porque no tenía más. Me quedé viuda muy joven y nunca me volví a casar porque no quería traer hombres desconocidos al hogar donde mi hija dormía. Todo lo que tenía era para ella, para que no le faltara nada. Y cuando Stephanie cumplió 30, me dijo que sería bueno dejar la casa a su nombre, por si algún día yo enfermaba. Que era por prevención, por seguridad. No desconfíe. Fui al registro con ella. Firmé. Entregué los papeles. Y esa misma noche, ella me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, mamá. Ahora nada nos va a separar». ¡Qué ironía! Pasaron semanas y empezó a cambiar. Ya no me hablaba con cariño. Se refería a mí como la señora. Me pedía que no tocara las cosas del armario, que no recibiera visitas sin avisar, que no hablara fuerte, hasta que un día, sin previo aviso, llegó con un papel en la mano y dijo: «Fabiano y yo creemos que lo mejor es que busques otro lugar. Esta casa ya no es tuya, mamá, es mía, y estás generando problemas». Yo no entendí. Pensé que era una broma. Pero no. Lo decía en serio. No levanté la voz, no grité. Me encerré en mi cuarto y me senté al borde de la cama. Abrí mi cajita de madera. Esa donde guardo mis agujas, mis retazos de tela y un pedazo de listón que usé en el cabello de Stephanie cuando cumplió 5 años. Lo acaricié. Pensé en todos los cumpleaños que preparé sola. En las veces que me quedé despierta cosiendo sus disfraces. En la vez que vendí mi anillo de compromiso para comprarle una bicicleta. ¿Y ahora era yo un estorbo? Desde ese día, el ambiente cambió. No me dirigían la palabra. Solo Milena me abrazaba en secreto cuando llegaba del colegio.
Me dejaba papelitos con dibujos debajo de la puerta. Dibujaba a las 3. Ella, su madre y yo. En la cocina, como antes. Pero Stephanie me ignoraba. Y Fabiano me observaba como si yo fuera una intrusa. Hasta que una mañana llegaron los policías. Dijeron que yo estaba ocupando una propiedad que no era mía, que había una denuncia formal. No entendí. Me bloquearon el paso, me pidieron que me retirara. Todo pasó muy rápido. Me dejaron sacar una muda de ropa y mis medicamentos. El resto quedó ahí. Las cortinas que bordé, la radio antigua de mi difunto esposo, los manteles que tejí durante años. Todo, y así terminé en el sofá de Nalva, con el corazón hecho trizas, sin entender cómo se puede borrar una vida entera de sacrificios con una firma. Me quedé muchas horas sentada, sin hablar, viendo cómo la luz del amanecer entraba por la rendija de la cortina. Olía a café, a pan tostado. Nalva me traía té de hierbas, me decía que tenía que reaccionar. Pero yo solo quería entender. ¿Qué hice mal? ¿Qué error cometí para que mi hija decidiera borrarme así? Empecé a pensar que tal vez yo tenía la culpa, que fui demasiado blanda, que quise proteger tanto, que olvidé protegerme a mí misma. Pero también supe, en ese instante, que no podía quedarme en el papel de víctima. No más. Y ahí, en ese silencio espeso, entre el zumbido del ventilador y el canto lejano de un gallo, decidí algo. No iba a llorar más. No iba a rogar. No iba a volver a tocar la puerta de esa casa. Pero tampoco iba a quedarme quieta. Había cosas que Stephanie no sabía. Papeles que nunca quemé. Conversaciones que guardé. Detalles que pasaron desapercibidos. Y si ella había usado la ley para sacarme, entonces yo usaría la misma ley para mostrar quién realmente era la dueña de esa historia. La casa tenía paredes, sí, pero también tenía memoria. Me levanté temprano ese día. El cuerpo me pesaba, pero había en mí una firmeza nueva, distinta. El tipo de fuerza que uno no reconoce al principio, porque nace del dolor que madura en silencio. Me duché sin prisa. Me puse la misma blusa, de algodón celeste que usé cuando Stephanie terminó la universidad. No tenía manchas, pero estaba vieja, casi deshilachada. La conservaba porque ella me la había regalado. Pensé en tirarla, pero no. Me la puse con la frente en alto. Era mi uniforme de guerra. Nalva me miró con ojos de pregunta. No dije nada. Solo le pedí un café negro, sin azúcar. Al primer sorbo sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Una decisión, una dirección, el principio del regreso. Fui al centro de la ciudad caminando. No tenía apuro. Cada paso era una afirmación. Entré a la oficina de una abogada que me habían recomendado hacía años, cuando casi pierdo el subsidio de vivienda por un error del municipio. Se llamaba Lucia. Pelo recogido, mirada directa. Me hizo pasar sin demora. Escuchó todo sin interrumpirme. No me trató como a una anciana confundida, sino como a alguien que tenía una verdad entre los dedos. Cuando terminé, ella suspiró y dijo: «Vamos a empezar por el principio. ¿Firmó usted una donación con reserva de usufructo?» Asentí. Fui al bolso. Saqué la carpeta de plástico transparente donde guardaba todos mis papeles importantes. Ahí estaba la copia del contrato firmado ante notario, donde se especificaba claramente que yo había transferido la casa a nombre de mi hija, pero que el derecho de uso vitalicio seguía siendo mío. Entonces ella no podía sacarla ni denunciarla. Esta acción es totalmente ilegal y vamos a pelear, dijo. No me salió una sonrisa, pero sentí que por fin alguien hablaba mi idioma. Volví a casa de Nalva con un plan. Empecé a organizar los documentos por fecha. Saqué también unas cartas que Stephanie me había escrito de niña, donde decía que yo era su heroína.
No eran necesarias legalmente, pero necesitaba tenerlas cerca, como escudo. A la mañana siguiente volví al banco. Cancelé la cuenta que compartía con mi hija, donde entraba la pensión. Abrí una nueva, a mi nombre solamente. Luego llamé a la empresa de energía, de gas y al consorcio del barrio. Cambié todos mis datos de contacto, que ya no me encontraran, que no me usaran, que se notara que yo no había desaparecido, sino que me estaba levantando, en silencio, como el agua que sube despacio pero arrastra todo cuando llega al borde. Durante una semana no hice más que planear. Escuché audios de Milena que me mandaba en secreto desde el celular del colegio. Grabé algunos. Me contaba que su madre decía cosas feas de mí cuando hablaba por teléfono con Fabiano, que se refería a mí como la vieja loca, que estaban pensando en vender la casa e irse a otro estado, y que no entendía por qué, si yo era buena, si siempre le preparaba té de manzanilla cuando tenía fiebre. Le pedí que no se metiera, que no grabara más cosas, que no se pusiera en riesgo, pero ella insistía. Decía que no era justo, que me extrañaba, que su mamá ya no era la misma. Un día me llegó un mensaje de una vecina. Decía que Fabiano había mandado quitar las cortinas del comedor, que Stephanie pintó la sala de gris y tiró todos los cojines bordados. Sentí una punzada en el estómago. Cada objeto borrado era una parte de mí que intentaban callar, pero no importaba, porque había algo que no sabían. Yo los estaba viendo, literalmente. Antes de que todo esto explotara, yo había instalado una cámara discreta en la entrada, como medida de seguridad, conectada a mi correo electrónico. Y había olvidado desactivarla. Cada vez que alguien se movía cerca de la puerta, yo recibía una notificación. Vi a Fabiano entrar cargando una caja con botellas. Vi a Stephanie salir con mi radio antigua bajo el brazo. La dejó en la basura. Pero no todo era dolor. Un mediodía recibí una llamada del colegio. Era la orientadora. Me dijo que Milena había dibujado una escena familiar donde su madre tenía cara de enojo y yo estaba fuera de una casa con lágrimas en los ojos. Le preocupaba la situación emocional de la niña. Me preguntó si yo podía ir a una reunión. Acepté. Ahí, frente a la orientadora y a la psicóloga escolar, conté solo lo necesario. Ellas me escucharon, asintieron. Me dijeron que Milena era una niña dulce, pero confundida, que necesitaba una figura segura, que estaban para apoyarnos. Salí de ahí con el corazón más ligero, porque en medio del caos había una puerta que no se había cerrado, la de mi nieta. Ella aún me veía. La demanda avanzaba. La abogada fue clara. Era cuestión de tiempo para que el juez reconociera mi derecho. Las pruebas eran contundentes, y aún así, no sentí victoria. No todavía. Porque la verdadera justicia no era recuperar la casa. Era recuperar mi lugar, mi voz, mi historia. Y esa historia tenía que ser dicha, aunque doliera. Así que pedí una audiencia de conciliación. Quería verla, hablarle, cara a cara. El día de la audiencia me puse un vestido azul marino que tenía guardado para ocasiones especiales. Me hice un moño bajo. Me puse los aros de perla que eran de mi madre. Al entrar en la sala, vi a Stephanie, del otro lado. Fabiano no fue. Ella evitó mi mirada. Llevaba el rostro duro, pálido. La jueza pidió silencio. Comenzamos. La abogada explicó la situación, mostró el contrato, habló del usufructo vitalicio, mostró la grabación donde Milena decía: «Mi mamá dice que mi abuela ya no sirve». En ese momento, Stephanie giró el rostro, como si le hubiera caído una bofetada invisible. Yo me mantuve firme. No lloré, solo hablé cuando me lo permitieron, y lo único que dije fue: «Yo no necesito que me quieran, pero merezco respeto. Esa casa la construí yo. Y aunque el papel diga otro nombre, cada ladrillo lleva mis huellas. No estoy muerta y no me voy a borrar.
Stephanie intentó hablar. Dijo que se había sentido agobiada, que Fabiano le había llenado la cabeza, que pensó que sería lo mejor para todos. Pero sus palabras eran débiles, no tenían raíces. La jueza fijó una nueva audiencia para la restitución formal. Y aunque no era la sentencia final, yo sentí que algo había cambiado, que por primera vez en mucho tiempo, ella me había escuchado de verdad, no como madre, no como carga, como mujer, como persona. Esa noche volví a casa de Nalva y preparé arroz con leche. Milena me había dicho que era su postre favorito, y yo intuía que pronto vendría a visitarme. Puse 2 platos. Me senté. Esperé. A las 8:30 tocaron la puerta. Era ella, con el uniforme escolar, la mochila a la espalda y los ojos llenos de alivio. Me abrazó sin decir palabra. Se sentó a la mesa. Comió en silencio. Luego, sacó de la mochila un cuaderno. Me lo entregó. En la tapa había escrito: «Mi abuela Rosaura, la que nunca se fue». Lo abrí. Eran dibujos, cartas, recortes, recuerdos. Era un puente entre lo que fui y lo que aún podía ser. Aquel cuaderno que Milena me entregó fue más que un gesto. Era un testimonio, una cuerda lanzada desde el corazón de una niña hacia una mujer que el mundo había intentado borrar. Lo abrí cada noche. Leía sus pequeñas cartas escritas con lápiz, donde me llamaba mi refugio, mi casa más que la casa. Y sentía cómo se reconstruía algo dentro de mí, ladrillo por ladrillo. En una de esas noches, mientras pasaba las páginas, me detuve en un dibujo. Estábamos ella y yo tomando té, pero detrás había una figura grande, oscura, con cara borrosa. «¿Quién es este?», le pregunté al día siguiente. Me respondió con la simpleza de quien no necesita metáforas: «Es lo que se metió en mamá». Desde entonces, algo cambió en mí. Ya no tenía miedo de ver el daño. Ya no intentaba justificar lo que no tenía justificación. Stephanie no era una víctima. Había tomado decisiones. Había elegido ignorarme, borrarme, transformarme en un estorbo. Y ahora comenzaba a darse cuenta de que yo no me iría sin decir la verdad. Pasaron los días. La segunda audiencia se acercaba. Durante ese tiempo, Stephanie comenzó a buscarme. No directamente, pero recibía mensajes de vecinos, que la veían sentada en el porche, sola, mirando el portón, que preguntaba si yo volvería, que ya no llevaba a Fabiano a las reuniones escolares, que algo en su manera de caminar había cambiado. Más lenta, más tensa, como quien carga un peso que ya no puede esconder. Una tarde la abogada me llamó. Me dijo que Stephanie había presentado una carta manuscrita en el juzgado. Quería leerla en la próxima audiencia. «¿Le molesta?», preguntó. «Lucia», le respondí que no. Que estaba lista para escuchar. Pero no con el corazón de madre, con el corazón de alguien que merece justicia. Llegó el día. Entré a la sala con la misma blusa celeste. No por falta de opciones, sino porque esa prenda era testigo. Era mi segunda piel en esta batalla. Stephanie ya estaba allí. Vestía un suéter gris y jeans. No llevaba maquillaje. Parecía más joven, o más real. Cuando la jueza nos dio la palabra, ella se levantó, sacó un papel doblado del bolsillo y comenzó a leer. Su voz temblaba al principio, pero se fue afirmando. «Madre, no sé en qué momento dejé de verte. Tal vez fue el cansancio, la presión, la vida misma, o tal vez fui débil, muy débil. Permití que alguien me convenciera de que usted era un problema. Me alejé, la callé, y lo peor, la traicioné. Pero hoy, después de semanas de silencio, después de ver a mi hija llorar por usted cada noche, entiendo que cometí un error que no sé si se puede reparar. No pido perdón, no lo merezco aún,
Pero quiero decirle que reconozco su dolor, que esta casa fue y será suya, no por papeles, por historia, por memoria, porque usted es la raíz, y sin raíz no hay árbol que crezca. Se sentó. Nadie habló durante largos segundos. La jueza tomó nota. Pidió a las partes un momento para deliberar. La sala quedó en un silencio espeso. Yo no lloré, ni una lágrima, porque ya no me dolía. Lo que sentía era más hondo. Era algo parecido a la paz, pero con cicatrices. La resolución fue clara. La casa debía ser restituida a mí, con pleno uso y reconocimiento del usufructo vitalicio. Cualquier intento de desalojo quedaba anulado. Stephanie debía abandonar el AFO inmueble en un plazo de 30 días. No celebré, no sentí triunfo, solo un cierre, como cuando se cierra un libro que dolía leer, pero que era necesario terminar. Los días siguientes fueron silenciosos. No hubo más mensajes. No hubo disculpas extras. Yo tampoco las pedí, porque ya no buscaba comprensión, solo respeto. Volví a casa el día número 31. Encontré todo en orden. Stephanie se había ido. No dejó notas, pero tampoco destrozos. Solo una taza de cerámica sobre la mesa. La misma taza en la que yo le servía leche caliente de niña. Era un gesto mínimo, pero era algo. Los primeros días fueron extraños. Caminar por el pasillo sin escuchar otras voces. Ver la sala sin el desorden de Milena. Dormir sin el sonido de pasos ajenos. Pero poco a poco, el silencio se volvió compañía. Empecé a restaurar cosas. Pinté la cocina de amarillo. Colgué nuevamente los bordados. Puse una fotografía mía, sola, en el estante. No por vanidad, por presencia, para que nadie más intentara borrarme. Milena venía todos los sábados, se quedaba el fin de semana. Traía sus libros, sus historias, su ternura. Me decía, abuela guerrera. Jugábamos a las cartas, horneábamos pan. Ella escribía cuentos. En uno de ellos, la protagonista era una mujer que construía una casa sobre una colina y aunque la tormenta la derribara, siempre volvía a levantarla. «Es usted, ¿verdad?», me dijo un día. Y yo le respondí, «No, eres tú, porque ya sabes que no hay que dejar que nadie te saque de tu lugar». Un viernes por la tarde, escuché el timbre. Era Stephanie, sola, parada en el portón, con un gesto incierto. Abrí. No dije nada. Ella tampoco. Solo me extendió un sobre. Dentro había una hoja escrita a mano. Decía, «Estoy empezando terapia, no para que me perdones, para entender cómo llegué a ser la persona que te hizo daño. Si algún día quieres hablar, estaré lista para escuchar, solo cuando tú quieras». Guardé la carta. No la respondí. Aún no, porque hay heridas que necesitan más que disculpas. Necesitan tiempo. Pero fue un paso. Y los pasos, aunque cortos, si son sinceros, también son caminos. Meses después, en una tarde nublada, Milena me preguntó si podía traer a una amiga. Acepté. Las vi jugar, reír, compartir cuentos. Me di cuenta entonces de que algo en mi casa había cambiado. Ya no era solo un refugio, era un lugar vivo, con voz, con risa, con historia y, sobre todo, con futuro. Me senté en el porche con una taza de té, la misma de siempre. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Cerré los ojos. Escuché el sonido del viento entre los árboles y comprendí, con toda certeza, que yo nunca había sido una carga, nunca había sido un problema legal. Había sido raíz, sostén, memoria, y eso nadie podía quitarme. Desde que regresé a mi casa, no he vuelto a cerrar con llave la puerta principal. No por descuido, sino porque ya no siento que tengo que protegerme del mundo, sino del olvido,
En esas primeras semanas, la rutina se volvió mi salvación. Me levantaba temprano, calentaba el agua, servía el café en la misma taza blanca que sobrevivió a todo y me sentaba en el porche a mirar la calle, cada rincón de esa casa, el portarretratos con una foto borrosa, la mecedora que cruje al atardecer, el perchero de hierro torcido. Volvió a hablar conmigo. No eran solo objetos, eran testigos, y ellos no me juzgaban, me devolvían mi historia. Milena seguía viniendo todos los fines de semana, pero lo que me conmovía no era solo su presencia, era cómo me observaba, con una mezcla de respeto, de admiración, de ternura adulta que una niña no debería conocer tan temprano. A veces, mientras la peinaba antes de dormir, ella me contaba lo que escuchaba, cosas que su madre decía al teléfono, cosas que lloraba en silencio cuando pensaba que Milena dormía y yo solo escuchaba. No para espiar, sino para comprender que la tormenta aún rugía en otra parte, pero ya no en mí. Un día, mientras barría el patio, encontré una hoja de papel mojada por la lluvia. Era parte de una carta. Reconocí la letra de Stephanie. Decía solo una frase: no sé cómo vivir sabiendo lo que hice. La recogí, la sequé al sol y la puse dentro de mi Biblia, como una señal. No de perdón, de proceso. Desde mi ventana podía ver la casa donde Stephanie se mudó. No estaba lejos. Irónicamente, aún dentro del mismo barrio. A veces, veía las luces encenderse tarde, o escuchaba la música suave que ella solía poner mientras cocinaba. La imaginaba sola, porque Fabiano la había dejado hacía semanas. Supe por una vecina que él no soportó el escándalo, que culpó a Stephanie por haber destruido a su propia madre y se fue a vivir con una hermana. No me alegré, porque el dolor, cuando es real, nunca es victoria. Solo deja cicatrices diferentes. Y ahí empecé a notar algo más. Los vecinos, esos que antes me evitaban la mirada, ahora me saludaban con respeto. Algunos incluso cruzaban la calle para pedirme consejos sobre pequeñas cosas. Cómo quitar manchas de ropa, qué hacer con las plantas secas, qué receta usaba yo para el bizcochuelo. No era trivial. Era la manera que tenía el mundo de decirme: te vemos. Y eso, después de tanto tiempo, era más valioso que cualquier disculpa. Un sábado por la mañana, noté un coche estacionado frente a mi casa. No era de Milena ni de nadie conocido. Me asomé con discreción. Era Paulo, el hermano de Fabiano. No lo veía desde el bautizo de Milena. Bajó del auto con una carpeta en la mano y una expresión tensa. Toqué la cerradura sin girarla. Esperé. Él tocó el timbre, con 3 golpes suaves. Abrí. «¿Doña Rosaura?», dijo con voz vacilante. «¿Puedo hablar con usted un momento?». Asentí. Le ofrecí asiento en el porche. Sirví café. No habló hasta que se tomó la mitad de la taza. Luego sacó un sobre de la carpeta y me lo tendió. «Esto es un poder». Fabiano me pidió que lo firmara antes de irse. Es para ceder su parte del auto, de algunos bienes. Pero también hay una carta para usted. Lo miré sin tomar el sobre. «¿Fabiano?», pregunté. «¿Por qué yo?». «Él está en Minas, con su hermana». Dijo que necesitaba distancia. Pero quería que supiera que no está de acuerdo con lo que pasó, que nunca lo estuvo del todo. Tomé la carta. No la abrí. Le agradecí. Paulo se fue sin más palabras. Esperé 2 días para leerla. En la noche, con la lámpara encendida, desdoblé el papel. La letra era firme. La carta decía: «Rosaura, si aún puede leer esto sin rabia, quiero decirle que vi lo que nadie quiso ver, que no supe cómo actuar, que no supe defenderla, pero también que ahora entiendo.
Usted era el cimiento de esa casa. Todo lo que teníamos venía de su esfuerzo. Yo vi a Stephanie perderse. Vi cómo se dejaba llevar por resentimientos que no venían de usted. Y callé. Porque me daba miedo enfrentarla. Hoy estoy lejos, pero no ausente. Si algún día puedo reparar algo, lo haré. No por obligación, por justicia. Esa noche dormí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque empecé a ver las grietas llenarse con actos reales. No palabras, no lágrimas vacías, acciones. Domingo por la tarde, Milena trajo su mochila con libros y una caja envuelta en papel. Me la entregó con una sonrisa traviesa. «Es para usted», dijo. Abrí la caja. Dentro había una cámara fotográfica antigua, de esas con rollo, y junto, una nota. «Para que documentes todo lo que aún falta vivir. No dejes que nadie más cuente tu historia por ti». Lloré. Por primera vez desde el juicio, lloré sin contenerme. Porque esa niña estaba enseñándome a reaprender la vida, y lo hacía con la inocencia de quien aún cree en la reconstrucción. Comencé a tomar fotos, del porche, de la mesa con el mantel de flores, de las manos de Milena amasando pan, de mi reflejo en el espejo del baño. No para subirlas a ningún lado, solo para tener prueba. Prueba de que estuve aquí, de que existí. En una de esas tardes, mientras tomaba té, vi a Stephanie desde la ventana. Estaba parada frente a la reja, sin acercarse. No me miró. Solo se quedó ahí unos minutos, y luego se fue. No dije nada. No abrí, porque entendí que no todos los regresos empiezan con palabras. Algunos comienzan con silencios. Cristian, mi vecina, vino esa noche con sopa caliente. Se sentó conmigo, me miró a los ojos y dijo: «Yo también me equivoqué. Pensé que exageraba, que la vieja estaba senil, que inventaba cosas. Perdón, Rosaura. Perdón por no ver». La abracé. No por perdón, por reconocimiento, porque cuando el mundo comienza a decir tu nombre con respeto, ya no eres invisible. La justicia no siempre llega en forma de fallo judicial. A veces llega en forma de nieta que te mira como heroína, de vecino que te ofrece una silla, de silencio donde antes había gritos, de una taza de té compartida. Y así, lentamente, fui observando el caos desde afuera. Ya no era parte del huracán. Era testigo de cómo se acomodaban los escombros. Y eso, créeme, es más dulce que cualquier venganza. Estaba lloviendo. No un aguacero violento, sino esa lluvia fina que parece tener intención. Caía sin apuro, como si supiera que estaba regando una escena importante. Yo había puesto a calentar el café. La casa olía a canela, a pan recién horneado y a ese silencio tenso que precede lo inevitable. En el comedor, sobre el mantel bordado por mi madre hace décadas, descansaban los documentos. No necesitaban presentación. Eran mi verdad, mi voz en papel, firmada, notariada, sellada. La escritura original de la casa, la transferencia, las pruebas del abuso de poder, las grabaciones de audio donde Stephanie, sin saber que la escuchaban, admitía haberme denunciado sabiendo que la ley no estaba de su lado. No había drama en mi rostro, solo firmeza. Me puse la blusa azul que usaba en mis días de lucha sindical, años atrás, cuando aún creía que el mundo podía cambiar con palabras. Me trencé el cabello con la misma cinta verde que Milena me había regalado. Y esperé. Las 5 en punto, tocaron la puerta. Eran ellos. Stephanie primero, con los ojos bajos, labios tensos y un abrigo que le quedaba grande, como si intentara esconderse en la tela. Detrás, Fabiano, con la misma cara que llevaba el día de nuestra boda, confundido, dividido, débil. Y entre ambos, Milena. Cargaba una carpeta color cereza entre las manos. La sostuvo como si fuera un escudo. Abrí sin decir palabra.
Los dejé entrar. Nadie se sentó. La tensión no daba espacio para el descanso. «Gracias por recibirnos», empezó Fabiano con voz apagada. «No vine a discutir», dije yo tranquila. «Vine a cerrar este capítulo. Con documentos, con hechos». Stephanie intentó decir algo, pero Milena la detuvo con una mirada. Fue un instante, pero fue todo. «Abuela», dijo la niña, «puedes empezar tú». Asentí. Caminé hasta la mesa. Tomé el primer documento. «Esta es la escritura de esta casa, fechada hace 29 años. Yo la compré con el dinero de mis 3 trabajos. Ningún banco me quiso dar crédito, porque era mujer, porque era pobre, porque era madre soltera. Así que lo hice a plazos, con esfuerzo, y lo anoté todo en una libreta. Esta». Levanté la libreta gastada, donde está cada pago, cada sacrificio. Nadie me regaló nada. Silencio. Hace 5 años decidí transferirla a nombre de Stephanie, mi hija. Lo hice creyendo que era un acto de amor, pensando en protegerla, porque ella y Fabiano atravesaban problemas financieros. Quería darles seguridad, pero no lo hice con ingenuidad. Hice un contrato. Está aquí, con una cláusula clara. La cesión de la propiedad no implica desalojo ni pérdida de usufructo por parte de la cedente mientras viva. Es decir, que yo tenía derecho a seguir aquí hasta mi último suspiro. Coloqué el documento sobre la mesa. A pesar de eso, Stephanie me denunció. Dijo que yo era una invasora, que me negaba a irme, y con esa mentira, la policía vino a sacarme, enfrente de Milena, enfrente de mis vecinos. Me humillaron. Me arrojaron fuera como si fuera basura. Pero no rompieron mi dignidad, porque tengo esto. Saqué el pendrive. Lo conecté al pequeño parlante que Milena ya había preparado. Presioné play. La voz de Stephanie llenó el aire. Se escuchaba nítida, inconfundible. Yo sé que no puedo sacarla legalmente, pero si la declaro mentalmente inestable o digo que está ocupando ilegalmente, el sistema no se va a fijar en los detalles. Quiero esa casa ya. No puedo esperar más. El silencio fue brutal. Stephanie retrocedió un paso. Fabiano cerró los ojos. Milena no lloró. Solo se mantuvo firme, con los labios apretados. «Yo cuidé de ti cuando te quebraste la pierna, Stephanie». Seguí yo con la voz baja, serena. «Te defendí cuando ese supervisor te acosaba. Vendí mis anillos para pagar tu universidad. No porque esperara algo a cambio, sino porque creí en ti, porque eras mi hija. Pero tú me quitaste el hogar que yo construí con mis manos. No, solo físicamente. Me despojaste de mi identidad». Me acerqué a la mesa. Tomé la cámara fotográfica que Milena me había regalado. La levanté. «Desde hace semanas he documentado todo. Esta casa, esta historia, porque descubrí algo importante. Nadie más va a contar mi verdad. Y si ustedes vinieron aquí a pedirme perdón, necesito que entiendan que no estoy aquí para ser abrazada. Estoy aquí para ser reconocida, para ser escuchada, para dejar de ser invisible». Stephanie rompió en llanto. No el llanto histérico de la culpa superficial. No, era un llanto contenido, profundo, que salía como un torrente de años de desdén acumulado. Se arrodilló. Sí, literalmente, frente a mí. «Mamá, yo no sé en qué momento me perdí. Solo quería que me vieras. Siempre sentí que veías más a los demás que a mí. A Fabiano, a los nietos, a tus vecinas. Yo me sentía invisible, también. Y confundí eso con rencor. Lo transformé en castigo. No respondí, porque ya no necesitaba hacerlo.
Fabiano, por su parte, se acercó con lentitud. Me tendió un sobre. Aquí está el documento donde Stephanie revoca la transferencia. La casa vuelve a tu nombre, legalmente, para siempre. Tomé el sobre sin prisa. Lo coloqué sobre la mesa, encima del contrato anterior. No quiero que vivan aquí. No todavía. Esta casa necesita sanar, igual que yo. Milena entonces habló. Fue la única vez que su voz tembló. ¿Puedo seguir viniendo los fines de semana, abuela? Me agaché. La abracé con todo mi ser. Tú siempre tendrás un cuarto aquí, mi amor. Siempre. Stephanie se levantó. Su rostro estaba hinchado, pero su mirada había cambiado. Ya no era de orgullo herido. Era de alguien que por fin comprendía el tamaño del abismo que había creado. Me iré por un tiempo. Necesito ayuda. Necesito entender por qué hice lo que hice. Hazlo, respondí. Pero no por mí, por ti, por tu hija. Fabiano, sin decir más, la tomó de la mano y se marcharon. Esa noche Milena y yo cenamos sopa de verduras. Hablamos de libros, de la escuela, de sueños. Ella quiere ser periodista. Quiere contar historias de mujeres invisibles. Yo la escuché, con los ojos brillantes, porque en ella vi la posibilidad de algo nuevo. Un puente, una reparación lenta pero real. No hubo música, no hubo brindis, solo el sonido de la lluvia que aún caía, como si el cielo quisiera purificarlo todo. El domingo amaneció con un sol tímido filtrándose por las cortinas. El aire olía a tierra mojada y a posibilidad. Milena se había quedado a dormir en la habitación de huéspedes, aunque ella insistía en llamarla mi cuarto. Desperté temprano, como siempre. Preparé café, tostadas y corté papaya, igual que lo hacía cuando ella era pequeña. Me quedé observando las fotos en la pared del pasillo, esas que había vuelto a colgar con manos temblorosas, una por una. Después del regreso, eran nuestras, familiares, desordenadas y reales. Una imagen de Fabiano en su primer día de escuela, otra de Stephanie en mi regazo, dormida. Y entre ellas, una de Milena a los 5 años, con 2 trenzas y una sonrisa sin dientes. En esa sonrisa, todavía creo. Milena salió con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Caminó directo a mí y me abrazó por la cintura, en silencio. Nos quedamos así. No hacía falta decir nada. ¿Dormiste bien?, pregunté bajito. Sí, abuela, pero soñé cosas raras. ¿Raras cómo? Estaba en una casa que parecía la tuya, pero estaba vacía. Yo gritaba tu nombre y nadie respondía. Corría por los cuartos, pero no había fotos, ni muebles, ni olor a café, solo paredes blancas. Y entonces escuchaba tu voz, pero no venía de la casa, venía de una grabadora. Y cuando la encendía tú decías, si no dejamos huella, desaparecemos. Me quedé callada. Milena, a sus 13 años, tenía una sensibilidad que desarmaba cualquier coraza. La abracé más fuerte. Tu sueño no está tan lejos de la verdad, mi niña. Desayunamos mientras el sol ganaba fuerza. Milena me contó que en su colegio había una profesora de literatura que les hablaba de mujeres que nadie leía. Escritoras olvidadas, artistas borradas por la historia. Ella dice que hay que buscarlas, darles voz. Yo pensé en ti, en que tú también fuiste borrada por tu propia familia, pero luchaste para volver a escribir tu nombre. Sus palabras me estremecieron, no por el elogio, sino porque entendía, porque había visto, porque no necesitaba explicaciones. Ese día Milena trajo su laptop, me enseñó cómo escanear documentos, cómo guardar audios, cómo crear carpetas con respaldo. Me enseñó a subir fotos a la nube, a grabar videos simples con el celular. Decidimos juntas que íbamos a contar mi historia.
No en redes sociales. No por venganza, sino para dejar un registro. Quiero que otras abuelas te escuchen, me dijo. Quiero que otras, Milena, se enteren de lo que pasa cuando dejamos que nos callen. Pasamos horas organizando todo. Ella clasificaba los archivos con nombres precisos. Escritura, original, tom PDF. Audio, short confesión, Stephanie.mp3. Diario, emocional, rosaura.sxt. Yo le dictaba recuerdos mientras ella escribía rápido, con los dedos ágiles y los ojos brillantes. ¿Te molesta que cuente lo del día de la expulsión?, preguntó. No. Ese día me rompieron, pero también me encendieron. No lo escondas. A media tarde salimos al jardín. Milena sacó una libreta de dibujos y me mostró una serie de bocetos. Había retratos míos, caricaturas suyas y un dibujo de la casa con un título arriba. La casa que se negó a olvidar. Quiero hacer una historieta, dijo. Pero también una serie de videos, quizás un podcast, contando tu historia, pero mezclándola con otras parecidas. ¿Tú crees que otras abuelas hayan vivido algo así? La miré con ternura. Había entendido todo. Creo que sí, mi amor. Muchas. Solo que no todas tienen una Milena a su lado. Milena me sonrió. Pero no fue una sonrisa infantil. Fue una sonrisa de esas que nacen de la convicción. Entonces vamos a ser su voz. ¿Sí? Asentí. Los días siguientes se llenaron de pequeños rituales compartidos. Ella venía después de la escuela. Hacía sus tareas en el comedor mientras yo cocinaba. Después trabajábamos en el archivo. Recolectamos fotos antiguas. Reconstruimos fragmentos de mi diario. Incluso escribimos una carta juntas. Una carta abierta, dirigida a todas las hijas e hijos que alguna vez olvidaron quién los sostuvo en silencio. Un viernes por la tarde, Milena me pidió permiso para grabar una entrevista. Solo una prueba, dijo acomodando el celular sobre una pila de libros. Quiero preguntarte cosas que nadie más te preguntó. Me senté en el sillón del salón, el que había tapizado yo misma con telas de feria. Ella se sentó enfrente. Nombre completo. Empezó como una reportera. Rosaura Martins da Silva. Edad, 67. Profesión, tejedora, cocinera, secretaria, madre, abuela, sobreviviente. Milena sonrió. ¿Cuál es tu mayor miedo? Lo pensé un instante. Desaparecer sin haber sido realmente vista. ¿Y tu mayor sueño? Que tú no tengas que pasar por lo que yo pasé para que te escuchen. Hubo un silencio largo. Milena dejó el celular grabando. Se levantó. Me abrazó. Ya, te están escuchando, abuela. Ya no estás sola. Esa noche vimos juntas un documental sobre mujeres expulsadas de sus hogares por sus propios hijos. Historias duras, algunas irreparables, otras con finales agridulces. Al final, Milena se quedó en silencio. Luego susurró: «Nunca más voy a quedarme callada si veo una injusticia». Yo no lloré, pero por dentro se me quebró algo. No de dolor, sino de alivio, porque supe, sin ninguna duda, que algo se había sembrado en ella, algo que crecería. El fin de semana siguiente, Fabiano me llamó. Me pidió venir solo. Acepté. Llegó con una caja de cartón. Dentro había fotos, cartas, pequeños objetos, todo lo que quedaba de nuestra historia antes del quiebre. Me la entregó sin discursos. Solo dijo: «Quiero que reconstruyamos algo, no como antes, como ahora, con la verdad sobre la mesa». Le di un mate. Nos sentamos en el patio. Hablamos poco, pero compartimos mucho. Silencios, miradas, pausas. Milena nos tomó una foto desde lejos. Después me la mostró. Yo con el rostro relajado. Fabiano, serio pero presente.
La tituló Comienzos posibles. Esa noche escribí en mi cuaderno: no busco que me pidan perdón, busco que me vean, que me recuerden viva, fuerte, lúcida, no como una carga, no como un estorbo, sino como lo que fui, el pilar, la raíz, y ahora por fin, la narradora de mi propia historia. Milena me abrazó antes de dormir. Abuela, algún día voy a escribir un libro contigo. Y yo lo voy a leer, con mis lentes y mi manta. Respondí. Y voy a decir, esa soy yo. Por fin. Nos reímos. Afuera, la luna era redonda y clara. No, había reconciliación total, ni olvido. Pero había algo más valioso. Reconstrucción. Piedra por piedra, palabra por palabra. Y en el centro de todo, la certeza de que ninguna historia debe quedar enterrada en el silencio. Las semanas pasaron con una extraña calma que me resultaba nueva. No era paz total, pero sí una tregua conquistada. Cada mañana seguía siendo mía. Preparaba mi café con canela, abría las ventanas para dejar que entrara el aire, regaba mis plantas. Algunas veces encontraba a Fabiano en el portón, con pan fresco o con alguna herramienta para reparar algo. No cruzábamos muchas palabras, pero él venía, y eso, en sí, era un acto. Milena, mientras tanto, se había convertido en una pequeña arquitecta de la memoria. Su proyecto de historieta crecía. Me mostraba borradores con escenas dibujadas. Yo sentada en una sala vacía, yo mirando por la ventana, yo con una llave en la mano. «Eres la protagonista, abuela», decía con orgullo. A veces se encerraba en su cuarto con sus auriculares y grababa pequeños episodios de audio, comentando las reflexiones que le surgían al entender mi historia. «No quiero solo contar lo que te pasó. Quiero que las personas sientan lo que sentiste», decía. «Que se pregunten cómo pudieron permitirlo». Un sábado, Fabiano me trajo un sobre cerrado. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Dentro, encontré una carta escrita a mano. Su letra, temblorosa pero clara. «Mamá, no puedo cambiar lo que hice, pero quiero decirte que entiendo, que cada vez que entro a la casa y veo tus cosas, siento tu ausencia como una culpa que no se borra». Stephanie me llenó la cabeza de miedo. Me dijo que si no te alejábamos, ibas a causarnos problemas legales, que la casa debía estar libre de vínculos emocionales. Yo creí que estaba protegiendo a nuestra hija, pero ahora veo que te traté como si fueras descartable, y eso no tiene perdón. No te pido que me perdones, solo que me permitas acompañarte, aunque sea de lejos, escucharte, verte, saber que estás. Eso ya sería mucho para mí. Tu hijo, Fabiano. Leí la carta muchas veces. No por ternura, sino para confirmar que las palabras eran sinceras. Y lo eran. No contenían justificaciones, solo reconocimiento. No había promesas vacías, sino pasos posibles. Milena también leyó la carta. Me abrazó sin decir nada. Ella lo entendía todo antes de que yo dijera una palabra. «¿Y Stephanie?», preguntó después con cuidado. «Con ella no hay camino, no porque le guarde rencor, sino porque su mentira fue estrategia, fría, calculada. No vino de la confusión, vino del poder. Y el poder que se ejerce para borrar a otro no merece espacio en esta casa». Fue la primera vez que pronuncié eso en voz alta. Y al hacerlo, sentí un peso menos. No había odio, solo una claridad total. Stephanie había cruzado una línea que no admitía retorno. Días después, ella llamó, no a mí, sino a Milena. Le pidió verla a solas. Milena me miró, esperando mi opinión. «Ve», le dije, «pero escucha con tus propios oídos. No te lleves mi voz, ni mi enojo, ni mis heridas, solo tu propia mirada».
Milena regresó horas más tarde. Entró con los ojos rojos, pero firmes. Me dijo que todo fue por estrés, por miedo a que tú te volvieras una carga. Que tú habías sido muy buena madre, pero que ahora ya no sabías adaptarte al mundo moderno. Que no entendías los límites. ¿Y tú qué le dijiste? Que los límites que valen son los que se ponen al maltrato. Que si ella no te quería en su vida, era su decisión, pero que eso no le daba derecho a robarte la tuya. Milena tenía los puños cerrados, estaba temblando. También dijo que yo estaba confundida, que tú me estabas manipulando. Sonreí. No por ironía, sino por alivio. Stephanie seguía creyendo que las verdades se deshacían con etiquetas. ¿Y qué hiciste? Me fui. Le dije que no soy su espejo, que no quiero aprender a descartar personas solo porque envejecen. Milena se encerró en su cuarto. Horas después, salió con una grabación. Era su voz, leyendo un texto. Hay quienes dicen que la sangre manda, pero la verdad es que los vínculos no son biológicos, son éticos, son emocionales. Una abuela puede ser madre cuando una madre falla. Y una hija puede ser voz cuando los adultos eligen el silencio. Yo no elijo la comodidad, elijo la verdad. Y la verdad es que Rosaura, mi abuela, fue borrada, pero volvió. Y conmigo no desaparecerá jamás. La abracé, supe, con esa certeza de las cosas esenciales, que el ciclo se había roto, que no seríamos repetición, que seríamos reparación. Las semanas siguientes trajeron más momentos sencillos. Fabiano empezó a venir con más frecuencia. A veces, ayudaba a plantar flores en el jardín. A veces, simplemente me escuchaba. Nunca volvió a vivir aquí, pero dejó claro que quería formar parte. «No quiero que me perdones, mamá», decía. «Solo quiero ser útil». Y lo fue, sin discursos, sin exigencias, solo estando. Un día trajo una caja vieja. Dentro había grabaciones en cassette de mi voz, leyendo cuentos a Milena cuando era niña. Las había guardado sin que yo lo supiera. Nunca dejaste de ser madre, ni siquiera cuando yo te dejé de ver. Ese día lloramos. No por nostalgia, sino porque reconocernos fue un parto nuevo. Mientras tanto, el proyecto de Milena crecía. Su historieta fue seleccionada en un concurso escolar. La invitaron a hablar en una feria del libro. Me pidió que fuera con ella. No quiero que lo cuentes como una víctima. Quiero que hables como la mujer que resistió. Fui. Nerviosa, sí, pero firme. Subí al pequeño escenario. Milena me presentó. Su voz temblaba un poco. Les presento a la mujer que me enseñó a decir no, y también a decir basta. Tomé el micrófono, respiré hondo. Me llamo Rosaura, y me llamaron muchas cosas. Problema legal, anciana estorbo, invasora. Pero hoy quiero que me llamen por mi nombre, porque eso es lo que somos. Historias con nombre, con principio, con quiebre, con reconstrucción. No estoy aquí para dar lecciones, estoy aquí para existir. Y eso, después de todo, ya es una victoria. El público aplaudió, no con euforia, con respeto. Después del evento, una mujer mayor se me acercó, me tomó las manos. Yo también fui echada de mi casa, pero nunca lo conté, hasta hoy. No dijo más. Nos abrazamos, y en ese abrazo entendí que mi historia no era mía sola. Milena y yo volvimos caminando. Con el viento en la cara, con las mochilas livianas y el corazón lleno. «Abuela», dijo ella mirándome de lado, «¿tú sabías que ibas a llegar hasta aquí?» No, solo sabía que no quería desaparecer sin ruido. El ruido por fin había llegado, no como grito, sino como eco, como semilla, como legado.
Después de aquella presentación en la feria del libro, algo en mí se ordenó por dentro. No era una explosión. Era como si una casa interna, hecha de palabras que nunca dije, finalmente se estuviera construyendo con cimientos firmes. Milena me acompañaba en cada paso, no como una sombra, sino como una extensión luminosa de mí. Ella había heredado no solo mi sangre, sino también mi coraje. Y yo, por fin, empezaba a reconocerme en mis propios silencios interrumpidos. Un domingo, mientras organizaba algunos cajones antiguos, encontré un cuaderno viejo de tapas gastadas. Dentro había recetas escritas a mano, anotaciones de compras, listas de cumpleaños, pero también había cartas que nunca envié, cartas dirigidas a mí misma. En una de ellas, escrita con tinta azul ya desvaída, decía: «Rosaura, algún día vas a ser vista. Vas a dejar de ser la sombra amable que sostiene todo en silencio. Y cuando eso pase, no te disculpes. No bajes la cabeza. Mira de frente, porque esa versión tuya también merecía vivir». La leí una y otra vez. Y lloré. No por tristeza, sino porque, por primera vez, me di cuenta de que aquella versión mía que había esperado toda la vida para existir, ya estaba aquí. Triumph, carne y hueso, en voz y presencia. A los pocos días, la directora de una escuela cercana me llamó. Había visto la presentación de Milena y quería invitarme a dar una charla a un grupo de mujeres adultas que asistían a un programa de alfabetización. Al principio dudé. ¿Qué podía yo ofrecer que valiera la pena? Pero Milena fue categórica. No se trata de enseñarles, se trata de mostrarles que no están solas. Acepté, y esa charla fue, sin que lo esperara, el inicio de algo más grande. Frente a esas mujeres, con canas orgullosas, con manos marcadas por años de trabajo, con ojos que escondían siglos de silencio, conté mi historia, no como un caso aislado, sino como un espejo. Les hablé del día en que me llamaron invasora, de cómo me arrancaron las llaves de mi propia casa, de cómo me silencié por dentro durante años y de cómo decidí, un día, recuperar mi nombre. Cuando terminé, nadie aplaudió de inmediato, pero una a una empezaron a compartir sus propios relatos. Una mujer dijo que su hija la había internado en un hogar sin avisarle. Otra, que sus nietos solo la llamaban cuando necesitaban dinero. Otra más, que había regalado su casa y ahora dormía en un sofá. Los relatos eran distintos, pero el patrón era el mismo. Mujeres que habían dado todo y que, al final, fueron tratadas como estorbos. Nos quedamos horas hablando, llorando, riéndonos incluso, no por burlonas, sino por la ironía de habernos sentido solas cuando en realidad éramos legión. La directora, conmovida, me propuso organizar encuentros mensuales. Les llamamos las inquebrantables, no porque no sufriéramos, sino porque, a pesar de todo, seguíamos de pie. Con el tiempo, otras mujeres se unieron. Algunas traían álbumes de fotos, otras, documentos que no sabían leer. Una trajo una carta legal que no entendía y juntas la leímos. Nos ayudábamos, nos fortalecíamos y cada vez que alguien se presentaba por primera vez, repetíamos la misma consigna. Aquí nadie es invisible. Milena diseñó un logo para el grupo. Era una llave envuelta en un lazo rojo, porque entendimos que no se trataba solo de casas, se trataba de la llave simbólica que muchas habían perdido, la de su propia voz. Fabiano asistió a uno de los encuentros. No habló, solo escuchó. Después, se acercó a una de las mujeres mayores y le dijo: «Gracias por cuidar lo que yo no supe cuidar.
La mujer lo miró largo rato y le respondió: «Más vale un hijo que despierta tarde que uno que duerme toda la vida». A partir de ese día, empezó a colaborar con nosotras. Llevaba sillas, instalaba equipos de sonido, servía el café. No buscaba redención, buscaba ser útil. Y eso, al final, también era amor. Mientras tanto, Stephanie había desaparecido por completo del mapa. Milena seguía en contacto con ella de manera intermitente, pero el vínculo era mínimo. Y yo no insistí, no por orgullo, sino porque entendí que hay batallas que no se libran con quien niega el campo de guerra. Una tarde, Milena llegó con una sorpresa. Había impreso la historieta completa y la había encuadernado. La tapa era una ilustración mía, sentada en mi cocina, con una taza de té en la mano y una expresión serena. El título: La mujer que volvió. «Es para ti», me dijo, «pero quiero presentarla en un concurso nacional. ¿Puedo?» «Claro que sí, mi amor. Ya es más tuya que mía». La historieta fue seleccionada. Y no solo eso, fue premiada. Nos invitaron a una exposición en la capital. Yo no quería ir. Me daba vergüenza. Pero Milena insistió. «No es fama, es justicia». Fuimos. El salón estaba lleno de personas, jóvenes, adultos, ancianos. Todos observaban las páginas ampliadas de la historieta colgadas en las paredes. Muchos se detenían frente a una viñeta en particular. La escena en que yo estoy de pie, frente a un policía que me señala la puerta, mientras mi hija me da la espalda. En la siguiente viñeta, estoy sola en una banca de plaza, con la misma llave en la mano. Escuché a una mujer joven decir: «Mi abuela pasó por algo parecido, pero nunca lo hablamos. Me encantaría que lo viera». Milena se acercó y le dijo: «Dásela, que la lea. Y luego, háblenlo, aún están a tiempo». Me emocioné, porque entendí que mi historia ya no era mía, era de todas, era semilla, era puente. Cuando regresamos, encontré en mi puerta un ramo de flores. No había tarjeta, solo una pequeña llave atada con un hilo rojo. La tomé entre mis dedos. La sostuve largo rato. No necesitaba saber quién la había dejado, porque lo entendí de inmediato. Era una forma de decir «te veo». Y eso, para alguien que fue invisible tanto tiempo, es el mayor regalo. Esa noche, después de recibir aquella llave con el lazo rojo, me senté frente a la ventana de la cocina, con la taza de té entre las manos y el corazón lleno de una calma que nunca había conocido. No era felicidad eufórica, era otra cosa, una especie de paz espesa, como la niebla que baja sobre el campo al amanecer. Tensa, suave, definitiva. Fabiano vino a verme al día siguiente. No me avisó. Tocó la puerta como lo hacía antes, con 3 golpecitos suaves, casi tímidos. Cuando abrí, me miró sin decir nada por unos segundos. Yo también lo miré. Y ahí estábamos, madre e hijo, en el umbral de una historia rota, buscando las palabras correctas entre los escombros. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró. Se quedó de pie, como si no supiera dónde colocar el cuerpo. Entonces le señalé una silla. «Sigue siendo tu casa», le dije sin ironía. Se sentó, apoyó los codos sobre la mesa y me observó con una mezcla de vergüenza y ternura. Estuve leyendo algunos comentarios en la publicación de Milena y también lo que escribieron en el grupo de Las Inquebrantables. «Mamá, no tenía idea de lo mucho que habías callado». Guardé silencio. Él lo necesitaba. Necesitaba decirlo. «Yo creía que estabas bien, que no te hacía falta nada, que solo eras fuerte». «Ser fuerte no significa que una no sufra, Fabiano», respondí con voz baja.
lo sé. Pero crecí viéndote siempre, de pie, siempre en control. Y cuando Stephanie empezó a decir que tú eras un obstáculo, que estabas aferrada a la casa, yo, no sé, quise que todo se calmara, quise que dejaras de pelear. Yo no peleaba, hijo, yo resistía. Se tapó la cara con las manos, su respiración se agitó. Te fallé, como hijo, como hombre, como ser humano. No necesito que me pidas perdón, Fabiano. Ya lo hiciste con tus actos. Estás aquí, y eso basta. ¿Puedo hacer algo más? Lo miré con una sonrisa triste. Sí, habla con tu hija. Ella necesita saber que los hombres también pueden cambiar. Fabiano asintió, y en ese gesto sentí que una grieta se cerraba. Pasaron los días. Milena seguía trabajando en nuevos proyectos con las Inquebrantables. Incluso propuso crear un podcast. Me pidió que grabáramos el primer episodio juntas. Yo me reí. No me veía hablando por un micrófono, pero lo hicimos. Lo titulamos El día en que me llamaron invasora. Conté la historia, toda, sin adornos, sin rabia, solo con verdad. La publicamos y los mensajes comenzaron a llegar. Mujeres de distintos países compartiendo situaciones similares. Hijas que escribían para pedir perdón a sus madres. Nietos que decían, ahora entiendo. Una mujer de Perú escribió, gracias, Rosaura. Por fin supe qué decirle a mi abuela. Por fin la abracé de verdad. Una adolescente de México dijo, usted me hizo mirar a mi mamá con otros ojos. Yo era cruel con ella. Hoy la invité a caminar juntas por primera vez. Yo no podía creer lo que estaba generando. Mi historia, esa que por tanto tiempo pensé que era insignificante, se había vuelto medicina para otras. Un día Milena me llevó a una biblioteca comunitaria. Habían dedicado un rincón a las Inquebrantables. En una estantería pequeña, junto a libros donados, estaba nuestra historieta. Había una mesita, 2 sillas y una pequeña caja con llaves pintadas de rojo. Cada mujer podía llevarse una. Era simbólico, una promesa consigo misma. Lloré, no por tristeza, sino porque ese rincón era mi casa. No aquella casa física que me fue arrebatada un día, sino la verdadera, la que se construye cuando alguien dice, te creo. Fabiano vino a vivir cerca de nuevo, no en la misma casa, pero a unas cuadras. A veces venía a almorzar, o me traía flores. Ya no intentaba borrar el pasado, solo trataba de estar, y eso bastaba. Stephanie seguía ausente. Milena intentó algunos acercamientos. Un mensaje en años, nuevo. Una foto de las 3. Una carta escrita a mano. No hubo respuesta. Y eso dolía. Pero aprendí que hay heridas que no sanan en esta generación. A veces, es en los hijos de nuestros hijos donde florece el cambio. Milena, por su parte, creció de formas que no imaginé. Se convirtió en una voz para muchas jóvenes. La invitaban a foros, a escuelas, a proyectos comunitarios. Y en cada lugar donde hablaba decía la misma frase. Yo soy quien soy gracias a una mujer que se negó a desaparecer. Mi abuela, Rosaura. Me sentía orgullosa, no solo por ella, sino por mí. Porque la semilla que planté en el silencio. Ahora era árbol. Una tarde, organizamos un evento especial, el aniversario del grupo. Invité a las primeras mujeres que vinieron. Algunas ya no estaban, pero otras seguían fuertes, con más arrugas, sí, pero también con más luz. Hicimos un círculo. Cada una tenía una vela, y antes de encenderla, debía decir en voz alta una cosa por la que estaba agradecida. Cuando me tocó el turno, dije, estoy agradecida por el día en que me expulsaron de mi casa, porque ese día, sin saberlo, entré por fin en mí misma. Encendí la vela
y todas me miraron con los ojos húmedos. Milena se acercó, me abrazó por detrás y susurró: «Te amo, abuela. Gracias por no rendirte». Y ahí lo entendí todo. No se trataba de recuperar una propiedad, ni de castigar a nadie. Se trataba de algo más profundo, de ser vista, de ser oída, de ser recordada no por lo que callé, sino por lo que finalmente dije. Hoy tengo 68 años. Sigo viviendo en la misma casa, la que ahora está a mi nombre otra vez. No porque peleé por ella, sino porque demostré que era más que ladrillos. Era mi historia, mi dignidad, mi memoria. Cada mañana, antes del té, paso los dedos por la llave colgada en la pared. La misma que me arrancaron un día. La misma que recuperé. No solo en metal, en alma. Y si alguna mujer me pregunta cómo lo logré, le contesto: no me salvó nadie. Me salvé cuando decidí dejar de esperar, porque a veces la mayor forma de amor es decir basta